Bueno, bienvenido Bitcoiners al episodio 19 de 21 Bitcoin Academy. Pues mi persona acá, Junior y Quique, estamos acá hablando un poco de Bitcoin. Como siempre, vamos a hablar un poquito del tema de precio, que hemos visto a Bitcoin caer un poco. También el tema de mempool, que es algo bastante interesante, ya que pues ahí podemos ver el ajuste de dificultad, podemos ver varias cositas interesantes ahí, como siempre lo comentamos en nuestros episodios. Y también siempre dejar en claro el tema principal del episodio. Hoy vamos a estar hablando, nos vamos a meter un poco en el corazón de la red, básicamente. Vamos a estar hablando un poco de los nodos de Bitcoin, cómo podemos hacer un nodo de Bitcoin, qué son los nodos de Bitcoin, para qué funcionan. Entonces, el episodio de hoy va a estar bastante interesante. No sé, Kike, si quieres darle paso al tema precio. Sí, esta semana ha estado un poco interesante, porque Bitcoin ha estado bajando un poco de precio. Por ahí veíamos una noticia que al final no sé si ya estará confirmada, de que China estaba baneando, creo que por 10ª vez, Bitcoin. Eh, no sé, está un poco bajista Bitcoin en estos últimos días. Bueno, bajista, entre comillas. Veníamos de los 120K y andamos por los 114, creo. Había tocado 112, entonces nos está dando buenas oportunidades de compra Bitcoin ahí. Claro, si crees que va a bajar más, nosotros el tema precio nunca nos damos el piscinazo como tal. Al final nos decimos que nadie sabe lo que va a pasar. Pero bueno, si crees que es buena oportunidad de compra, está dando buen chance. Bitcoin ahí bajando, había bajado hasta los 112. Quien aprovechó para comprar, perfecto. Podemos ir. Siempre la estrategia que recomendamos es ir haciendo SA, ¿no? Y cuando vemos que Bitcoin corrige un poco, pues vamos a aumentar un poquito ese DCA o como cada cual lo lleve, ¿no? Yo soy de los que aumento un poquito el DCA cuando veo que Bitcoin baja a precios que me gustan, a precios que considero más baratos y ya está. Entonces, no sé, tampoco ha sido una gran caída. Todavía estamos en este ciclo esperando a ver qué va a pasar. Muchos dicen que va a seguir subiendo, que no va a bajar tanto, que esto es solo una corrección para seguir subiendo. Otros dicen que podríamos empezar a ver a partir de septiembre, octubre, una corrección más guiada, un cambio de ciclo, que según yo también es lo que debería pasar, lo que bueno, tal vez no tanto como algunos esperan, no sé. Nosotros por si acaso siempre tratamos de comprar Bitcoin a cualquier precio y ir acumulando y haciendo las cosas, a verás. Sí, buena información. Bueno, por ahí estuve leyendo también que como que el precio de los mercados y Bitcoin ya lleva como 3 años consecutivos en donde el mes de agosto se ha tornado como bajista. Igual, como dices tú, ¿no? Hay que aprovechar este tipo de bajadas para poder seguir acumulando, seguir agarrando ofertas en Bitcoin. Yo por mi parte también aprovecho de guardar un poco más de satoshis. También aprovecho de cotizar máquinas a ver si hay alguna máquina por ahí en descuento, ya que eso también como para seguir incrementando pues la cantidad de equipos que tengo ahí minando. Pero bueno, para el resto de las personas les recomendamos que sigan con el objetivo, que es seguir acumulando sin importar el precio. Siempre destinen un cierto monto para que no les agarre desprevenido este tipo de bajadas o las subidas, porque siempre pasa de que queremos, no sé, saltarnos los protocolos y querer comprar afuera de tiempo y bueno, se presentan estas bajadas y no tenemos la liquidez. Creo que por el tema precio no tenemos mucho que conversar, ya que para mí no es una bajada tan drástica. Yo creo que hemos vivido bajadas bastante feas, o por ejemplo esa bajada del 69.000 a 15.000. Por los momentos estamos bastante optimistas por el precio, así que yo creo que podríamos saltar a la mempool, que Sí, ya viendo acá en pantalla, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo aprovechar para recordar a los que nos están oyendo y son nuevos usuarios que no están en nuestra comunidad o que no conocen nuestra web, que pueden ir si quieren comprar, si quieren aprovechar esta bajada de precio, no saben dónde comprar, pueden ir a nuestra web, a 21bitcoinacademy.com, a la sección de herramientas y ahí van a encontrar varias herramientas para comprar Bitcoin, tanto con KS como sin KS. Nosotros siempre recomendamos utilizar las herramientas sin KS para no asociar esos Bitcoin con tu identidad. Pero bueno, tienen ahí una variedad de herramientas y también pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram, que igual encontrarán el link acá en YouTube y también lo pueden encontrar en nuestra web, en la sección de academia. Y directamente nos pueden preguntar en la comunidad, nos pueden especificar de qué país son y nosotros intentaremos darle la mejor herramienta para adquirir Bitcoin en su país.
Buenísimo, como siempre lo decimos en los espacios y bueno, personalmente yo lo hablo bastante cuando hago los lives por TikTok, que la página la verdad es una herramienta bastante buena porque te muestra todo lo que necesitas respecto a Bitcoin. Si necesitas comprar, si necesitas gastar, si necesitas alguna billetera, nodos, creo que pueden echarse una visita por ahí y aprovechar las diferentes aplicaciones que tenemos ahí y los diferentes merchandise y productos y libros que tenemos. Y bueno, saltando acá al tema de Mempool, vemos que el tema Mempool se volvió a tranquilizar un poco. Creo que han habido unas ciertas subidas, otras bajadas. Tenemos próximo ajuste de dificultad en 5 días, que a lo que estamos viendo posiblemente en este momento que estamos grabando veamos una pequeñita corrección en el tema de dificultad, un 0,63%, que la verdad no veo que vaya a ser algo tan significativo. Veremos cómo reaccionan los mineros y la red también en estos últimos 5 días respecto al precio y respecto a todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? Que seguimos en una encrucijada, estamos viviendo una recesión y unas tasas de interés súper altas. Vemos que hay muchos negocios que están viéndose afectados en Estados Unidos y en todo el mundo por estas decisiones del circo que tienen allá. Pero bueno, por los momentos creo que la red sigue bastante sólida. Sigue minándose cada bloque aproximadamente cada 10 minutos. Siguen dando recompensa a los bloques. Así que creo que eso es algo bastante bueno porque el tema de incentivos sigue funcionando. No afecta en absolutamente nada. Kike, no sé si quieres comentar algo respecto a Mempool. Creo que no hay como muchas novedades por acá, pero no sé si quieres soltar algo más. Algo que no es una novedad, pero es algo que no habíamos tocado aún en los space, por lo ocupado que hemos estado. Pero se están dando, nosotros cuando estábamos debatiendo todo el tema de los return y esto que estaba, y el pull request que estaba poniendo Bitcoin, o sea, el Blockstream no, mierda. Bitcoin Core, todo este tema del pull request sobre quitar los returns y el tamaño máximo y tal. Casi que nosotros Junior nos estamos preparando para una guerra y lo que ha pasado es que está vacía la mempool. Y entonces uno se cuestiona, realmente había tanta demanda para esto que iban a hacer este cambio y estas nuevos proyectos que necesitaban ampliar los returns. ¿Había tanta demanda para esto realmente o era otro el objetivo? Porque estamos viendo una mempool vacía y la novedad que no habíamos tocado en el pod es que incluso está tan vacía que hemos visto transacciones por debajo de un sat por byte, 0, algo sat por bytes. Y algunos mineros aún no la han puesto, pero muchos sí la están cogiendo igual. Porque claro, mejor eso que nada, ¿no? Mejor una transacción que paga un fee por debajo de un sat por byte que no tener transacción ninguna. Entonces, cada vez que hay un tema para ampliar el tamaño de bloques o para ampliar el tamaño de las transacciones o para ampliar lo que se admite, y de esto vamos a hablar hoy, con el tema nodos, vamos a hablar de consenso y vamos a hablar de la importancia de los nodos. Pero yo siento que cada vez que hay que se presenta como tal una demanda de decir, tenemos que cambiar esto en Bitcoin, tenemos que cambiar esto otro, porque necesitamos una red que sea más abierta, a tener diferentes tipos de transacciones o a tener más capacidad, es como que, no sé, parecería como que realmente tal vez no es ese el objetivo y tal vez, o tal vez sí es ese, pero se está sobrevalorando realmente el uso de la red principal y no se está pensando que tal vez la solución de escalabilidad está en capa 2 y que no deberíamos estar haciendo tantos cambios, sobre todo para cosas que realmente no son tan relevantes, ¿no? Como poner una JPG en un bloque de Bitcoin. Entonces nada, me parece interesante eso, ¿no? Como nosotros prácticamente nos estamos preparando para una guerra contra los scammers y prácticamente no están usando esto. Entonces o algo hicimos bien y nuestro lado que no quiere JPG ganó, o realmente no había tanta demanda porque supuestamente ellos lo iban a hacer igual, se diera el pull request o no. Y entonces, no sé, es un tema interesante que podríamos debatir más adelante en algún space, porque el tema que traemos hoy es sumamente interesante y fue uno de los que más votó la comunidad. Y realmente es algo que siento que merece mucho la pena explicar porque son temas muy técnicos de Bitcoin que muchas veces la mayoría de los usuarios no conocen. Buenísimo, sí. Bueno, de hecho con el tema del spam es algo interesante como tú dices. Yo creo que
podemos dedicarle un episodio completo, que yo siento que ese episodio va a tener bastante controversia, vamos a tener bastantes bandos pronunciados, pero yo siempre he visto, bueno, desde que estoy metido en el mundo de Bitcoin, he visto como que eso es como tipo montaña rusa, como que llega un momento en que entra la fiebre y quieren meter un montón de imágenes en la mempool, y llega un punto en donde se quedan sin liquidez y todo vuelve a la normalidad hasta dentro de unos meses que vuelven otra vez con la fiebre. Creo que es como algo así, pero bueno, ya llegará un punto en donde tendremos que hablar de esto porque creo que cuando todo esto se encendió de nuevo hace unos meses atrás, evitamos como tocar en el tema porque estábamos más enfocados en 21 Bitcoin Academy, en desarrollar las cosas que tenemos hoy en día. Y dijimos, bueno, no nos vamos a empapar mucho en este tema, pero creo que tarde o temprano nos va a tocar hablar un poco de esto. Y creo que siempre del lado... bueno, yo por mi lado, el lado neutral, yo sé que tú te lanzas más por el lado de que estás en contra del spam de estas imágenes. Por mi parte, yo me voy a empapar un poco. Yo tampoco estoy de acuerdo y lo he compartido muchas veces en TikTok. Y es muy loco, ¿no? Porque por mi lado, yo feliz de la vida de que la red se sature como loca para yo poder seguir cobrando mis incentivos con los mineros que están trabajando en la red. Pero bueno, es un tema que podemos abarcar más adelante. No sé si vamos entrando un poco con respecto al tema nodo, que es el tema más fuerte y creo que es un tema bastante amplio para este episodio. Sí, buenísimo, sí. Súper. Bueno, en este momento lo que están viendo en pantalla, a las personas que nos están viendo en otras plataformas como Spotify o Fontaine, no lo van a poder ver, pero en este momento estamos viendo la página de nodos de 21bitcoinacademy.com, que se puede encontrar en la parte de tienda. Vamos a hablar tanto de nodos ya fabricados por empresas también a cómo construir un nodo por tu propio método. En este caso, vamos a darle una introducción y quiero darle la introducción acá. ¿Qué es un nodo? Porque muchas personas dirán, bueno, es que estos hablan de nodos, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante para la red de Bitcoin, no? Y bueno, hoy vamos a meternos, como lo decía al principio, en el corazón de la red. Yo considero esto. Yo hace unos meses hice un hilo respecto a los nodos. Y estos son los guardianes, así lo veo yo, de nuestra soberanía financiera. Y en este episodio, como lo habíamos comentado al principio, vamos a explicar qué son, por qué son esenciales para proteger nuestros Bitcoin o nuestros Satoshis y cómo puedes tener tu propio nodo. Aquí vamos a cubrir de todo un poco, lo que son nodos completos, nodos podados, soluciones como lo puede ser Umbrel, como lo están viendo en pantalla, MyNode, Star9, e incluso también hay opciones gratuitas. Aunque, bueno, aquí somos maximalistas, sabemos que nada supera correr tu propio nodo. Así que prepárense para entrar en este episodio y vamos a hablar un poco más. No sé si quieres empezar con algo básico, Quique, para ya luego ir profundizando paso a paso con los tipos de nodo, qué nos beneficia más o qué le beneficia más al individuo y por qué son importantes. Sí, buenísimo. Algo básico que no es tan básico. Y número uno es entender qué es un nodo. Y es un poco complejo definir qué es un nodo por el hecho de todas las cosas que puedes hacer con él. Número uno, un nodo es una copia, o sea, en su forma completa, en su forma más usada, es una copia completa de la cadena de bloques. Número uno, eso es un nodo, es una copia completa de la cadena de bloques. Es descargarte la blockchain de Bitcoin, bloque a bloque, y tenerlo enterito en una copia de un disco duro en tu computadora o en tu mini computadora o en tu Raspberry Pi o en donde sea. Pero número uno es eso, un nodo completo es una copia de la cadena de bloques. Ahora, un nodo tiene varias funciones. Aparte de ser una copia de la cadena de bloques para ayudar a la descentralización y ayudar a la seguridad de que no se pierda la cadena de bloques o de que se pueda reponer en cualquier punto, pues también te ayuda a utilizar la red de Bitcoin. ¿Por qué? Porque sin un nodo tú no podrías recibir ni emitir transacciones a la red de Bitcoin. Cuando tú vas a realizar una transacción,
tú debes decir, bueno, yo voy a seleccionar este uso, voy a enviar tantos Bitcoin a esta otra dirección, voy a pagar tanto de fee. Ok, cuando tú rellenas toda esa información en tu billetera y firmas esa transacción tiene que propagarse por la red. ¿Y cómo se propaga? Pues básicamente es información que se envía de un nodo a otro. Si tú no tienes un nodo, tú no puedes propagar esa información en la red. ¿Qué pasa con las billeteras custodial o con las hardware wallets que vienen directamente conectadas a una empresa o a una aplicación de la empresa? Que básicamente estás usando el nodo de esa empresa o estás utilizando un nodo público. Pero en última instancia siempre tienes que usar un nodo para emitir una transacción on-chain. Siempre tienes que utilizar un nodo, sea propio o no. Lo ideal es que sea propio porque de esa forma lo haces de forma mucho más segura y mucho más privada. Pero en el caso de que no sea propio, igual tienes que utilizar otro nodo. Y entonces simplemente sin un nodo, o sea tuyo o no, tú no puedes hacer una transacción en Bitcoin. Tú puedes recibir Bitcoin sin conexión a Internet, sin un nodo, pero no puedes emitir transacciones sin nodos. Entonces la segunda función de un nodo, aparte de guardar una copia entera de la blockchain de Bitcoin, es la de retransmitir y emitir transacciones a la red o a otros nodos. Y esos otros nodos también recibirán tu transacción y emitirán ellos mismos transacciones y retransmitirán transacciones que recibieron. Así es como ocurre la comunicación en la blockchain de Bitcoin. Básicamente se emiten y retransmiten transacciones entre nodos. Entonces ahí también tienes un pilar fundamental de por qué es importante un nodo, porque sin ellos básicamente la información no se retransmitiría y no llegaría a la red, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que también cuando se habla de nodos hay que hablar del tema del consenso. ¿Cómo funciona el consenso en Bitcoin? ¿Cómo se elige básicamente qué reglas ocupa Bitcoin? ¿Cómo se elige qué cantidad máxima de Bitcoin va a existir? ¿Cómo se elige qué transacciones son válidas y cuáles no son válidas en la red de Bitcoin? ¿Cómo se elige el tamaño del bloque? Pues básicamente todas esas medidas, todas esas reglas que tiene la red de Bitcoin, básicamente se proponen en diferentes aplicaciones que son las que terminan ayudándote a correr un nodo de Bitcoin. Por ejemplo, en Bitcoin Core o Bitcoin Notes, al final hay desarrolladores que implementan estas soluciones y que hacen cambios a la aplicación, lo cual lleva a una versión mayor de la aplicación. Cuando se implementa un cambio y se trae, primero se hace una propuesta, se analiza, etcétera, y al final cuando se aprueba, pues básicamente se pone en la aplicación. ¿Y qué pasa? Cuando esa aplicación se actualiza y se saca a público, pues básicamente los que corren nodos deciden si van a actualizar o no esa aplicación. Y esa decisión tan importante que parece irrelevante al que no tiene conocimiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si tú no actualizas esa aplicación, quiere decir que esas reglas no se van a llevar a cabo. Porque si nadie utiliza esta nueva versión con esas reglas, pues básicamente todos los que corran nodos de Bitcoin con una versión antigua no estarían aceptando esas reglas en esa aplicación hasta que no actualicen. Entonces los nodos también tienen, es a lo que le llamamos poder de voto. Ese poder de voto es decidir si quiero actualizar la aplicación, dígase Bitcoin Core o dígase Bitcoin Notes, con las nuevas reglas o no. Y esto es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que pasó en 2017 con el hard fork que hubo entre Bitcoin Cash y el Bitcoin estándar que conocemos hoy. Los nodos tomaron un papel decisivo en lo que pasó ahí. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta de que es un extra para que sirven los nodos también. Sirven para apoyar la descentralización de la red a través de decidir qué implementaciones de código se van a aprobar o no, a través de decidir si vamos a actualizar la versión de la aplicación con las nuevas implementaciones que hay en ella, o si nos vamos a quedar con la versión antigua, o si vamos a cambiar a una versión distinta de la aplicación, como puede ser Bitcoin Notes, por ejemplo. Entonces, las tres características principales de un nodo vendría siendo esta, de un nodo completo. Vendría siendo básicamente la función de tener una copia entera de la blockchain. Mientras más copias hagas de la blockchain de Bitcoin, pues más difícil se hace tumbarla porque son más copias de lo mismo, ¿no? Y son más copias de una red y del libro contable, básicamente, de Bitcoin, separadas en el mundo por descentralización geográfica. Entonces es muy difícil tirar abajo todo esto porque si muchas personas tienen una copia. Por otro lado, tenemos la parte que ya dije donde se retransmiten transacciones y se emiten transacciones. Es necesario un nodo para emitir transacciones a la red y es necesario muchos nodos que acepten las transacciones y las retransmitan a otros para que lleguen de forma rápida nuestras transacciones a los nodos mineros, que ahora hablaremos de los diferentes tipos de nodos, y puedan ser incluidas en un bloque.
Y por último, es importante para poder participar en el consenso de la red y para poder elegir con nuestro nodo si queremos actualizar o no la aplicación o si queremos cambiar de aplicación, poder elegir básicamente las dinámicas y las reglas en la red de Bitcoin, ya sean reglas que afecten o no afecten al consenso. Si son reglas que no afectan al consenso y que los bloques siguen siendo válidos para todos, pues básicamente se hablaría de un ajuste en las reglas de ajuste de cada de los nodos y de la aplicación. Si estas reglas sí afectan al consenso, pero lo que hacen es disminuir, básicamente, o sea, en vez de aumentar las propiedades, por ejemplo, en vez de aumentar el tamaño del bloque, lo que hacen es disminuir el tamaño del bloque, estaríamos hablando de un software o una bifurcación suave, que no es lo mismo que una bifurcación dura, un hard fork, donde directamente sí hay un cambio de consenso que sí expande las capacidades de la red. Entonces es un tema bastante técnico, es un tema que hay que abordar mucho más y conlleva mucho más estudio, mucha más explicación, pero en resumen, un nodo te sirve para tener un poco de decisión en lo que pasa en la red de Bitcoin también. Entonces esos 3 puntos son sumamente importantes a la hora de hablar de nodos. ¿Qué ganamos con tener un nodo? Nada. O sea, no tenemos un incentivo económico para hacerlo, a no ser que, por supuesto, el incentivo económico sea proteger los Bitcoin que tenemos a hold, o sea, protegerlo tratando de mantener la red segura. Pero realmente un nodo completo normal, corrido por un usuario estándar que no mina, realmente no tiene un incentivo económico real, sino más bien un incentivo de soberanía, un incentivo de privacidad, un incentivo de más seguridad y de tener, no depender de nodo de otros no, básicamente, y de tener esa capacidad de poder elegir, de poder votar las diferentes implementaciones que se hacen en la red. Básicamente eso sería un nodo. Ahora, si quieres, podemos ver algo más de eso o podemos hablar directamente de los diferentes tipos de nodos que hay, para qué sirve cada uno y luego cómo tener nuestro propio nodo, las diferentes formas que hay de tenerlo. Súper buenísimo. Bueno, básicamente lo que comentas ahí, bueno, es la introducción, ¿no? De qué son los nodos y muchas de las personas que visitan mis live en TikTok, siempre que muestro lo que es el nodo o la interfaz de cómo se ve mi nodo, me preguntan, ¿cómo puedo tener un nodo? ¿Y cuánto dinero gano para tener un nodo? Por tener un nodo, mejor dicho. Y yo le digo, bueno, eso no es un incentivo como tú lo comentas, ¿no? No hay un incentivo económico, pero ya cuando entiendes lo que es Bitcoin y entiendes de que tener un nodo hace más robusta la red, la hace más descentralizada, la hace más segura, para ti ya empieza a tener un valor. Y bueno, en resumen, y para ir adentrándonos en los tipos de nodo como lo comentas, los nodos, la misión de los nodos de una manera más sencilla es validar cada transacción y bloque. Ellos mantienen, más que todos los nodos completos, mantienen una copia de la cadena de bloques o de la blockchain y aseguran de que nadie rompa las reglas de Bitcoin. Ellos son, como lo decía en principio, ellos son los guardianes. Ellos son los guardianes de la red, garantizando que Bitcoin sea un sistema sin confianza y sin intermediarios. Bueno, y sin censura, claramente. Así que voy a ir adentrándome un poquito con los tipos de nodos. Y hay 3 tipos de nodos principales, ahí que normalmente se mencionan bastante. Que ahorita, como lo comentaba, están los nodos completos, que estos básicamente son los full nodes, como los conocen en inglés. Y estos son los guardianes completos. Ellos literalmente son como los reyes. Ellos almacenan toda la cadena de bloques, que aproximadamente, bueno, si reviso acá, la red actualmente puede estar pesando unos 760, casi llegando a los 800 gigabytes. Estos nodos básicamente tienen toda esta información desde el bloque Génesis hasta el momento que estamos grabando ahorita. Ellos están teniendo una copia de la cadena y de transacciones desde el día 0 hasta este momento. Y son la elección de todo Bitcoiner serio. Son los que tienen esta posibilidad. No necesariamente necesitas comprar un nodo. Ahora más adelante vamos a ir profundizando eso. Pero tenemos la opción de descargar Bitcoin Core, Bitcoin Nodes, que son softwares que puedes instalar dentro de tu computadora, dentro de un ordenador. Y vas a empezar a correr este nodo, ¿no? Están también los nodos podados, que ya ahorita aquí que seguramente va a ir profundizando cada uno de ellos. Yo voy a ir dando la introducción de... estos nodos podados solo guardan una parte de la cadena de bloques.
No hay como un límite específico, pero pueden ser como unos 2 a 10 gigabytes para más que todo ahorrar espacio. Esto es para más que todo las personas que no tienen la posibilidad de guardar la cadena de bloques completa. Y bueno, son un compromiso si tienes poco almacenamiento, pero aún así quieres seguir o quieres correr un nodo, pues tienes la posibilidad de utilizar estos tipos de nodos podados. Y también hay un tercer tipo de nodos que es bastante conocido, que de hecho eso lo hice en un video de TikTok, donde se habla de los nodos ligeros, que ellos no almacenan la cadena de bloques, ya que ellos dependen directamente de otros nodos. Y esto los conocemos mucho como las billeteras móviles. Entonces, ya ahí es cuestión de cada uno y también de las posibilidades de cada quien de elegir cuál es el nodo que más se ajusta a sus necesidades. Igual ahora vamos a ir profundizando cómo tener un nodo completo y también cómo construir, ¿no? Físicamente un pequeño ordenador, como se conocen los Raspberry Pi, para poder también tener un nodo dedicado y no tengas que estar interrumpiendo tareas en tu ordenador en caso de que necesites hacer algunos trabajos y demandes de un poco más de recursos en tu computadora. Quique, no sé si quieres profundizar un poco en cada uno de los puntos y si quieres agregar algo, pues adelante para que la gente vaya entendiendo un poco más. Sí, básicamente como decías, están los nodos completos, que sí debes tener una buena conexión a internet y debes tener mínimamente 1 TB de espacio, preferiblemente SSD, porque los discos HDD muchas veces dan errores a la hora de correr una versión de Bitcoin Core o de Bitcoin Notes. Es algo que me ha pasado personalmente y sí se recomienda tener un disco SSD, preferiblemente, o sea, mínimamente de 1 TB, preferiblemente de 2 TB para tener para largo, ¿no? Tener espacio para largo. Ahora, también hay una variante de los nodos completos y son los nodos mineros, que básicamente es un nodo completo con la única característica que ese nodo no solo va a emitir y recibir transacciones y guardar una copia entera de la blockchain, sino que además ese nodo va a contar casi siempre con una capacidad de memoria mayor para tener más transacciones en mempool y sí va a agregar transacciones a la red. No como otros nodos que solo van a emitir y retransmitir, ese nodo minero va a estar buscando, normalmente con ASICs, va a estar buscando una solución al bloque con diferentes nodes para tratar de ganarse la recompensa del bloque y tratar de incluir transacciones en la red. Y es una diferencia poco notable, porque básicamente la única diferencia es esa, que casi siempre suelen tener más memoria para almacenar más transacciones en mempool. Y número 2, que no solo va a emitir y retransmitir transacciones, sino también va a estar intentando agregarlas a la red. Luego están los nodos podados, que básicamente cuando tú lo haces de esta forma, que tú tratas de instalar el Bitcoin Notes o Bitcoin Core en tu PC, te da una opción que te dice, ¿quieres podar el nodo o quieres prunearlo? Y tú le dices que sí, le pones un tamaño o lo dejas el tamaño por defecto. Y lo que va a hacer es que primero va a descargar toda la cadena de bloques y luego te va a dejar nada más que lo imprescindible o las cabeceras de los bloques con las transacciones imprescindibles más el uso set para que básicamente puedas utilizar el nodo sin tener que ocupar o tener ocupado siempre 600, 700 gigabytes que ocupa la cadena de bloques total. Entonces, luego tenemos los nodos ligeros, que son los nodos que te crean las wallets como Blitz, como Zeus, que descarga solamente las cabeceras de los bloques y que te permite abrir canales Lightning y te permite gestionar esos canales. Porque básicamente la información que necesitan es únicamente la cabecera de los bloques y por eso ocupan mucho menos espacio que los nodos completos o que los nodos podados. Básicamente eso sería, no es tan complicado una vez que entiendes más o menos el funcionamiento de cada uno y básicamente no hay mucho más que explicar respecto a eso. Si quieres podemos pasar a cómo armar cada tipo de nodo, las diferentes opciones que hay para armar los diferentes tipos de nodos. Si quieres empezamos con los nodos completos y vamos escalando. Sí, antes de abarcar el tema de la construcción de nodos, que a mí me gusta siempre como recalcar la importancia, ya que como mucha gente acá nos escucha y literalmente no tiene ni la más mínima idea de qué trata todo esto. Hay personas que dicen, bueno, ok, perfecto, tú me hablaste de nodos, de una billetera, de que puedo tener un nodo en el teléfono, todo esto y que mantiene la red segura. Pero voy aquí a separar dos cositas y es que, ¿cuál es la importancia de los nodos para el Bitcoiner o la persona que tiene ya Bitcoin y para Bitcoin en sí? Entonces yo voy a recalcar ciertos puntos y ya si gustas luego nos lanzamos un poco más a la parte técnica, pero me gusta dejar como esto claro para que esas personas que nos escuchan por primera vez tengan o sientan un poquito
esa responsabilidad, ¿no? O esas ganas de seguir aprendiendo y de verle el lado bueno, el lado positivo a tener un nodo, ¿no? Porque muchos solamente se mantienen o se adaptan solamente a tener Bitcoin, a guardarlo, pero no hacen la tarea más allá de esto que son los nodos, ¿no? Entonces, primero para el Bitcoiner, porque es importante correr un nodo completo, por ejemplo, hay 3 puntos. Está la privacidad, la seguridad y la soberanía. La parte de la privacidad es que nadie sabe qué direcciones o transacciones estás revisando. Sin un nodo dependes de servidores de terceros, como las de las billeteras custodiales, que podrían rastrearte. Y básicamente este nodo completo te quita ese pequeño riesgo tal vez, o te da un poco más de sentido de privacidad. Está la parte de seguridad, que también verifica que cada transacción siga las reglas de Bitcoin. Nadie puede engañarte con transacciones falsas o Bitcoin inflados. Para hacerte un resumen, es como tu escudo personal. Y también tiene soberanía, que creo que es algo que bastante hablamos cuando nos dirigimos en redes sociales, que tener tu propio nodo te brinda una soberanía, porque te hace independiente, no confías ni de bancos literalmente, no confías de gobiernos ni empresas, como pasó el año pasado que cerraron la billetera de Samurai Wallet. Muchas de las personas tenían fondos en su Samurai Wallet y de un momento a otro vieron los fondos en cero, porque estas billeteras están conectadas a los servidores o a los nodos de la gente de Samurai. Entonces te da este sentido de soberanía, ¿no? No tienes que estar confiando en que estas empresas hagan las cosas bien o se vean interrumpidas. Y para Bitcoin, ya estábamos hablando del tema de los Bitcoiners. Para Bitcoin, el tema principal es la descentralización, porque cada nodo es un voto al consenso. Y actualmente creo que tenemos por ahí, de los que podemos ver, hay 23.000 nodos aproximadamente, de los que podemos ver a simple vista, porque hay unos que están completamente ocultos y no los podemos ver. Pero esto hace que Bitcoin sea una red global imposible de controlar por gobiernos o corporaciones. Tenemos también el segundo punto de resiliencia, que si un nodo cae, hay un montón, hay 22.999 nodos más funcionando, apoyando ese nodo que se cayó y brindando información y verificando de que la red siga trabajando bajo las reglas de consenso. Y la última, bueno, reglas estrictas, que los nodos completos aseguran que todos sigan el protocolo que nos brindó en su momento Satoshi Nakamoto y que ha venido pues actualizándose con el pasar del tiempo. Si los mineros intentan hacer trampas, los nodos rechazan sus bloques, por ende estarían desperdiciando energía o desperdiciando tiempo. Entonces por eso es muy importante. En resumen, los nodos son esos guardianes que comentábamos al principio. Entonces si quieres podemos saltar ya la parte más técnica del tema de construir nodos, cómo armar el propio nodo de cada quien para que las personas vayan más al punto técnico. Buenísimo. Recalcar ahí con lo que decías que se estima que en total, en todo el mundo, hayan aproximadamente más de 70.000 nodos de Bitcoin. Entonces, a ver, a la hora de armar un nodo está la parte barata y complicada, que sería básicamente, tienes una PC, un ordenador, te buscas un disco SSD de mínimo 1 terabyte y básicamente lo único que tienes que hacer es instalar la aplicación de Bitcoin Core o instalar la aplicación de Bitcoin Notes. Si puedes ir en nuestra página web, en la sección de herramientas, hay una herramienta que se llama bitcoin.org. Ahí podrás encontrar las dos versiones de la aplicación, tanto para sistemas operativos Windows o sistemas operativos Linux, las diferentes versiones que haya también. Instalas la aplicación, básicamente es bastante sencillo. Tiene una parte que es por comandos, la parte que es interfaz gráfica, que es la que le sirve a la mayoría de los usuarios. Básicamente le das la ruta donde va a estar la aplicación, donde se va a descargar la blockchain de Bitcoin. Le das inicial y la aplicación empieza a sincronizar y luego a descargar todos los bloques y todas las transacciones. Esto puede demorar bastante y depende totalmente de la conexión a internet. Recuerde que tenemos que descargar aproximadamente entre 700, casi 800 gigabytes de internet y puede demorar días, literalmente. Todo depende de la velocidad de conexión a internet que tengas. Es algo que para los países que tienen muy poca velocidad de internet es literalmente inviable y tienen que buscar otras formas como transmitirse esa información de forma más directa, como puede ser a través de un disco duro, a través de un extraíble, algo así. Y literalmente, ya te digo, sí, demora bastante.
Sobre todo depende mucho de eso, de la velocidad de conexión a internet que tenga y de la velocidad también del disco. Por eso también se recomienda hacer un disco SSD para que la velocidad de transmisión de datos sea mayor. Entonces, problemas que nos podemos encontrar respecto a eso. Bueno, si estás en Windows no debe haber tantos problemas, pero si estás en Linux sí tienes que tener mínimo de conocimientos técnicos para poder instalar la aplicación y para poder ejecutar la versión visual de la aplicación, sea tanto Bitcoin Core como Bitcoin Notes. Si no sabes lo que estás haciendo, si no tienes el conocimiento adecuado, pues estar cambiando configuraciones en la aplicación puede literalmente fastidiarte todo y tener que empezar desde el principio. Si tienes un disco duro en vez de un disco SSD, puedes encontrarte con un error bastante común, que es un error de escritura o de permisos, que es literalmente el problema del disco y que no te va a dejar continuar con la descarga. Entonces, es la versión más barata porque literalmente solo necesitas una PC o un portátil con la capacidad suficiente y ya está. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de esto? Que tienes que tener un poco de conocimiento en lo que estás haciendo, número uno. Esto, sobre todo si quieres agregarle Tor también a ese nodo. Número dos, puede darte varios problemas. Por ejemplo, si esa PC o ese portátil no está conectado 24/7 a internet, pues cada vez que quieras usar tu nodo vas a tener que actualizar el nodo, vas a tener que descargar la parte que falta, vas a tener que mantenerlo activo, mantenerlo conectado. Y básicamente está pensado un nodo para tenerlo 24/7 conectado, ¿no? Y entonces consume mucho más recursos una computadora completa, aparte de que el propio nodo te consume recursos de conexión a internet y de RAM de la misma computadora donde lo tengas. Entonces es barato por un lado, pero por el otro vas a estar consumiendo eso y vas a tener que tener la computadora encendida, que igual está consumiendo recursos, ¿no? Y por eso muchas veces la opción que se suele recurrir es a través de una mini computadora, un mini ordenador, como puede ser un Raspberry Pi, que es la forma más barata de tener un nodo completo de Bitcoin separado de tu computadora. O puedes implementar un nodo un poquito más robusto, como puede ser el nodo de Umbrel, o como puede ser las opciones de Star9, o otras opciones de mini PCs que puedes encontrar en Amazon y que también tenemos puestas en nuestra página web, como puede ser una mini PC de Intel, una mini PC HP, etc. Opciones hay miles. Básicamente un nodo es una computadora con una aplicación instalada de Bitcoin Core o Bitcoin Notes que te permita descargar, básicamente. Ahora, yo creo que la mayoría de los Bitcoiners nos hemos enamorado mucho de Umbrel, y no solo de su nodo, sino también del sistema operativo de Umbrel. Umbrel tiene un sistema operativo que es Umbrel OS, que es básicamente un Linux de 32 bytes, que básicamente te lo da todo a golpe de clic, ¿no? No tienes que estar buscando en bitcoin.org la aplicación, no tienes que estar viendo cómo instalarlo, los comandos en Linux, en dependencia de la versión de Linux que utilices. No, literalmente te da como una App Store, el Umbrel OS, te da una App Store y ahí tú dices, bueno, quiero Bitcoin Notes o quiero Bitcoin Core, descargar, sincronizar, directo, todo lo hace prácticamente automático, es increíble, ¿no? Entonces, los bitcoiners solemos optar un poco por esto, ¿no? Porque al final es simplificarnos un poco la vida y compramos una Raspberry Pi o un nodo completo. Muchas veces le instalamos, aunque no sea Umbrel, el nodo que compremos, le instalamos un Umbrel OS porque es muy ligero, es un sistema operativo que va a requerir muy pocos recursos de este mini ordenador y literalmente te pone muy sencillo a la hora de iniciar el nodo, de tenerlo sincronizado. Y como consume tan pocos recursos, es algo que podemos dejar conectado 24/7 y nuestro nodo siempre va a estar disponible para que lo podamos usar básicamente directamente. Entonces, no sé, Junior, si quieres contarnos un poco de tu experiencia con Umbrel. Es increíble porque, de hecho, mientras estabas explicándolo el tema de Umbrel, lo estaba mostrando ahí en pantalla. Igual para las personas que no pueden ver y solamente pueden escuchar por las plataformas que están usando. La verdad es que Umbrel a mí me gusta bastante. Creo que es un nodo bastante completo porque es como tú dices, es una herramienta que simplifica bastante. No tienes que estar buscando en diferentes páginas o también correr el riesgo de que te metas en la página realmente confiable. Hoy en día hay muchos scammers. Entonces Umbrel literalmente, como lo pueden ver en pantalla, tienen un App Store en donde tienen literalmente todo. Tienen una sección específica para Bitcoin. Ya si te quieres lanzar más por la parte social, que es la parte social, también están herramientas como Nostr, Relay,
que también lo puedes usar, que son ya redes sociales dentro del protocolo de Bitcoin. Es muy completo, es muy muy completo. Entonces, para las personas que de verdad tienen la posibilidad de adquirir un Umbrel o un nodo ya montado, como lo pueden ver en la tienda de 21 Bitcoin Academy, no se van a arrepentir, honestamente. En lo personal, Umbrel es súper óptimo, súper completo, fácil de configurar. De hecho, tengo la facilidad de que si salgo de casa y quiero ver cómo está el nodo, puedo revisarlo en mi teléfono sin ningún tipo de inconveniente. Da la posibilidad de poder tener tu propio servidor de Electrum para que puedas conectar tus billeteras. Todo la verdad es que es bastante completo y bastante fácil de interactuar. Aparte que, como el propio teléfono, digamos, si tienes que actualizar, automáticamente te vas a la App Store y te va a lanzar como la notificación de que hay una aplicación por actualizar. Y él lo actualiza automáticamente o lo presionas de manera manual y ya no tienes que estar yéndote a otros links, borrar archivos, instalar de nuevo la nueva actualización. Todo va completamente casi que automatizado y en un solo espacio, ¿no? Entonces, por mi lado, si las personas están pensando o están considerando tener un nodo, pueden utilizar igual el Umbrel Home. Y si no, pueden utilizar y tienen todas las características que estábamos mencionando anteriormente con respecto a los nodos, que si tienes por lo menos al menos 2 GB de RAM, si mientras más RAM tengas, mucho mejor. Si tienes un procesador decente y tienes un disco duro de por lo menos 750, bueno, 700 GB, 750 GB o más, la verdad es que podrían optar por este Umbrel iOS, que es el sistema operativo Umbrel. Lo pueden instalar y pueden utilizarlo y es una maravilla totalmente. No, yo quería decir, Junior, respecto a eso, que a mí lo que ofrece Umbrel Home me parece bien, porque si mal no recuerdo son 8 gigabytes de RAM, no recuerdo el micro, creo que era bastante potente, y 2 terabytes SSD por unos $500, creo. A mí me parece bastante bueno lo que ofrece. Ahora, hay usuarios que quieren más o quieren menos, porque recordemos, esto principalmente está pensado por un nodo, pero esto no quiere decir que no puedas, por ejemplo, conectarle un HDMI y ver películas en tu mini PC de Umbrel, lo puedes hacer. Y de hecho, Umbrel te ofrece en su App Store diferentes aplicaciones incluso para hacer esto. Puedes utilizarlo como una computadora normal, no es exclusivo para un nodo. Literalmente puedes hacer eso. Entonces, si quieres algo un poco más potente, puedes ver las diferentes opciones que te dejamos ahí en nuestra página web, que hay una opción de Intel que es durísima. A mí me parece esa una de las mini PCs así pequeñas más potentes que he visto. Creo que costaba unos $600, $700, si mal no recuerdo. Y hay otra también de HP, que no es precisamente una tan potente, pero que es un poquito más, si mal no recuerdo, que la de Umbrel, un poquito menos de la de Intel. Igual te ofrece un poco más de recursos y el precio no es muy elevado, ¿no? Entonces esto literalmente, o sea, vas a tener un nodo de Bitcoin 24/7 activo, pero puedes literalmente utilizar esto, lo conectas a un monitor o a un televisor vía HDMI y le conectas un mouse y un teclado y tienes literalmente otra computadora. Puedes utilizarla para cosas ofimáticas, puedes utilizarla, o sea, cosas que lleven bajos recursos, que obviamente no vas a poder jugar juegos en ella, no vas a poder correr el GTA 6, porque obviamente no es una computadora optimizada para jugar, pero vas a poder hacer literalmente diferentes tareas, vas a poder utilizarla para otras cosas, no solo para tener un nodo. Entonces a mí me parece genial, ¿no? Porque al final es otra PC que tienes en la casa. Y si quieres, por el contrario, hacer cosas que igual lo puedes seguir haciendo, ¿no? Pero si quieres que te salga mucho más barato, pues literalmente comprarte una Raspberry Pi, comprarte un disco SSD de 1 TB por separado y ya está, conectarla a una Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 5, están por debajo de los $100. Es muy barato y puedes montar un nodo tú mismo. Literalmente es súper sencillo porque aunque el producto que ofrece Umbrel, del Umbrel Home, que es literalmente esta mini PC, sí tienes que pagarlo obviamente, pero el Umbrel OS, el sistema operativo de Umbrel, es súper ligero, es totalmente gratuito y puedes descargarlo, que la mayoría lo hace así. La mayoría de los nodos yo siento que están montados en una Raspberry Pi y lo que hacen es esto, ¿no? Compran el hardware de la Raspberry Pi, compran un SSD aparte, lo conectan, instalan en una memoria SD, o sea, así de ligero es el sistema operativo de Umbrel, instalan en una memoria SD de 4 o 8 GB el sistema operativo, lo conectan y ya está.
Creo que se hace hasta automático. Cuando ya lo instalas directamente, creo que automáticamente Umbrel el sistema operativo se pone a instalarse solo, luego te da acceso y a partir de ahí dale, configuras tu nodo y las aplicaciones que quieres tener. Obviamente la cantidad de aplicaciones que puedas tener va a depender de la capacidad de RAM. Entonces, si vas a optar por una Raspberry, opta ya por una 5, ¿no? Que creo que viene con 8 GB y no solo con 4, como viene la Raspberry 4. Pero es una opción, o sea, hay opciones para todo. Están desde las opciones donde si ya tienes un ordenador, lo único que tienes que hacer es adquirir un poco de conocimiento, instalarte la aplicación de Bitcoin Core o Bitcoin Not y empezar a descargar nodo. Está la opción barata de un nodo personal separado de tu PC, que puede ser perfectamente una Raspberry Pi. Te gastas unos poco más de $100 o en total, juntando ya el disco duro SSD. Y ahí tienes otra PC esta para no solo tener un nodo conectado constantemente, sino para hacer trabajo de ofimática, para ver películas, etcétera, para navegar online, como quieras. Y tienes la opción de Umbrel, que ya viene directamente todo completo, viene con el sistema operativo, viene prácticamente para llegar y montar directamente. Y luego puedes optar por una PC con más propiedades dedicada al nodo y que te permita hacer muchas más cosas, incluso que el Umbrel Home. Eso sí, te va a salir un poco más caro. Pero opciones hay, ¿eh? Opciones hay. Yo siento que muchos se van por la Raspberry Pi por ser la más barata, pero yo me quedaría igual con el Umbrel Home por todo lo que ofrece, la verdad. Sí, al final, eso es lo bonito de Bitcoin, ¿no? Que ya entrándonos en un lado polémico, con otras criptomonedas no tienes como esa facilidad o libertad, ¿no? Bitcoin tienes la opción de elegir, tienes la opción de decidir qué tipo de nodo quieres utilizar en base a tus necesidades y tu presupuesto. Porque también hay personas que dicen, bueno, pero es que no tengo $600 para poder comprar un nodo, pues pueden irse a descargar, si ya tienen un ordenador con los mínimos requisitos, pueden irse a navegar en bitcoin.org y pueden descargar el sistema o el software de nodos que más se adapte o que más les guste, como puede ser Bitcoin Core, Bitcoin Nodes, ya depende de cada quien. Y pues corren sus nodos sin ningún tipo de inconveniente. Pero para mí la verdad es que es bastante interesante y bastante importante que la gente se dé la tarea de estudiar un poco este mundo. Porque de verdad que esto es soberanía pura. Y esto es algo que no nos han acostumbrado a nosotros desde pequeños, ya que siempre hemos estado acostumbrados a depender de un tercero. Y literal, tener tu nodo es como ser tú mismo tu propio banco. Depende nada más si tu nodo está trabajando bien, sin ningún tipo de inconveniente y esté conectado a la red de Bitcoin y sigue las reglas, no tienes por qué preocuparte de que si el banco quiebra de tu país, el banco más importante o la Reserva Federal desaparece. No tienes que preocuparte por eso. Tienes tu propio nodo o si viene el gobierno y quiere interrumpir alguna empresa que te esté brindando servicio a tu billetera, no tienes que preocuparte por eso. Por eso mismo es bastante importante que la gente haga hincapié en esto para que no los agarren desprevenidos y luego anden corriendo por ahí. No sé, Kike, si quieres agregar algo más por acá. Creo que, bueno, aquí estuve mostrando un poquito mientras estabas explicando sobre la Raspberry Pi, que igual es una herramienta, bueno, es una computadora que puedes comprar, ya sea en tiendas locales o si puedes comprarlas en la tienda oficial, maravilloso. Aquí lo pueden ver, es raspberrypi.com. Igual pueden irse a la página de nosotros, 21bitcoinacademy.com, en la parte de tienda y pueden ver los diferentes modelos y nodos que estamos ofreciendo también en nuestra página. Sí, totalmente. La Raspberry Pi es una computadora prácticamente del tamaño de un teléfono móvil. Es una locura. No, yo quería decir que también, si tienes, por ejemplo, un portátil viejo que tenga mínimo 4 GB de RAM, tú puedes comprarle literalmente un SSD de 1 TB y tienes dos opciones. O sea, puedes reutilizar ese portátil viejo que tal vez ya no te sirve y que ya no puedes vender o lo que sea. Puedes convertirlo en un nodo completo de Bitcoin. Puedes conectarlo a internet, puedes ponerle un disco SSD de 1 TB o puedes conectárselo por fuera con una interfaz igual, no tiene que ser obligatoriamente interno. Y básicamente tienes dos opciones: o instalas una versión de sistema operativo ligera, como puede ser un Linux Mint, por ejemplo, o Ubuntu o lo que sea, si tienes más conocimiento, o puedes literalmente instalarle directamente el sistema operativo de Umbrel y puedes utilizarlo así, como un nodo completo conectado completamente. Puede ser con el sistema operativo de Umbrel o puede ser con un sistema operativo Linux ligero que te permita con 4 GB de RAM, te va a permitir bastante.
O sea, lo que se necesita para tener un nodo es básicamente un mínimo de 1 terabyte SSD, 4 GB de RAM, ya está. No se necesita más para tener un nodo. No hay que ser millonario, no hay que ser rico, no hay que tener mucho dinero para tener un nodo. Con un portátil viejo que cumpla menos 4 GB de RAM, ya está. Ya puedes tener un nodo si le pones un terabyte SSD. No es, o sea, el gasto total no sobrepasa los $100, ¿no? Que es lo que vemos muchas veces con otras redes, que si tienes que tener un mínimo, redes proof of stake y toda esa basura. Entonces al final Bitcoin está pensado para que sea así, para que los incentivos estén alineados en la descentralización y en que cueste lo menos posible poder correr un nodo entero de Bitcoin, un nodo completo de Bitcoin, y precisamente para eso, ¿no? Para buscar tener la mayor cantidad de nodos posible y la mayor cantidad de usuarios apoyando la red que sean posibles, básicamente. Buenísimo. Espero que igual las personas que nos están escuchando sigan haciendo la tarea con Bitcoin y también investiguen un poco más respecto a los nodos, que la verdad es algo bastante bueno y bastante importante. Más cuando quieres de verdad hacer la tarea o quieres tomarte esto en serio. Recuerden que estamos traduciendo todo nuestro esfuerzo en energía y esta energía la estamos respaldando, la estamos resguardando con Bitcoin. Y si no hacemos la tarea correctamente con Bitcoin, podemos perder mucho. Energía, tiempo, dinero. Como ha pasado, creo que por ahí ya me estoy saltando un poquito del tema, pero como pasó que crearon una billetera Sparrow por teléfono, cuando Sparrow Wallet no es una billetera de teléfono sino ordenador, y una persona perdió una cierta cantidad de Bitcoin. Hagan la tarea, porque a veces nos confiamos, a veces creemos que todo es bueno lo que vemos en App Store, todo es bueno lo que vemos en Internet, descargamos y podemos estar a un paso de perder todo y volver a iniciar desde cero. Así que, por mi lado, yo creo que me despido. De verdad, muy agradecido por todo el apoyo que hemos tenido, tanto en redes sociales como igual en la comunidad. De verdad, hemos estado esforzándonos bastante y ustedes también nos han brindado bastante apoyo y ayuda. Así que, de nuevo, recordarles de suscribirse, recordarles de comentar si tienen dudas con respecto a nodos, si quieren algún nodo en específico y tienen dudas de en qué nodo decidirse, pues tienen total libertad de poder comunicarlo a nosotros. Y igual, invitarlos también a la comunidad, que pueden irse a 21bitcoinacademy.com y pueden irse a la parte de academia, a la sección de academia, y pueden unirse a la comunidad y pueden aclarar muchas dudas que se les puedan surgir después de este video. Así que, Quique, no sé si quieres terminar de cerrar por acá, pero por mi lado, muchas gracias por todo este tiempo. No, por mi parte igual, buenísimo. Sé que van a quedar dudas igual porque es un tema bastante complejo, bastante técnico y amplio. Y nada, eso, que pueden unirse a la comunidad, hacernos llegar preguntas y sin duda le podemos estar enviando tutoriales o irles respondiendo todas las dudas que tengan. Buenísimo, gente. Bueno, muchas gracias por este espacio. Un abrazo grande y recuerden siempre no confiar, verifiquen, estudien y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.